Las cámaras empresariales y los sindicatos van a que el ministerio participe de las negociaciones. ¿Cuál es el resultado de esos conflictos? 95% de acuerdo. Esa es la realidad del Uruguay. Si nos quieren llevar a la OIT, vamos a ir tranquilamente. Y yo creo que no hay que olvidar que ni más ni menos en estos días Uruguay ha sido declarado primero en protección social integral por la OIT y que el presidente de la República va a ser el primer presidente del Uruguay invitado de honor a abrir la conferencia el próximo 5 de junio y eso creo que está mostrando a las claras cómo se valora al Uruguay desde este organismo internacional. ¿Pero cuál sería el mecanismo, ministro? ¿Protocolizar la situación de modo tal que la ocupación sea el último eslabón de la cadena por parte de los trabajadores? ¿A eso se apuntaría? Nosotros queremos un mecanismo, y esto lo hemos conversado, de prevención, de previsibilidad de conflictos. Hay experiencias interesantes en el sector de la bebida entre empresarios y trabajadores, en el sector de la construcción entre empresarios y trabajadores. Nosotros hemos planteado seguir ese camino, pero reitero, en Uruguay hay algunos dirigentes empresariales y algunos dirigentes políticos que no quieren que haya acuerdo, porque piensan, creen que Uruguay es un mal ejemplo para el mundo de 13 años de crecimiento con justicia social. ¿Puede mencionar esos dirigentes empresariales y políticos? Lo saben ustedes porque lo dicen en la prensa, ustedes mismos son los que publican en los medios de comunicación las apreciaciones de esa gente. Ministro, ¿apoya el proyecto de ley de insolvencia patronal que se está estudiando en la Cámara de Diputados? Este es uno de los temas que estamos discutiendo con el PCNT, que lo hemos discutido también con los sectores empresariales. Acá hay que buscar una alternativa cuando pasan cosas como las de Sanabria, que dejó el tendal en Maldonado, en 33, en Cerro Largo, en Fraiventos, en Montevideo. ¿Ah? Y no solamente dejó el tendal por su actividad de cambio, dejó el tendal por las empresas que tenía, variadas de actividad, dejó empresarios por el suelo y dejó trabajadores por el suelo. Ante esas cosas hay que reaccionar, como cuando se retira empresas abruptamente, sin previo aviso, hay que reaccionar. Y por ese camino puede ser pensado, analizado, en diálogo, esta iniciativa del Fondo de Cesantías Laborales. Hay varias tareas para cumplir. La reforma de la caja militar, por ejemplo, es una tarea importante. Ustedes saben que este año, si no hay reforma, si no hay ningún movimiento, hay 470 millones de dólares que hay que destinar a la caja militar. Esto, a su vez, yo francamente creo que hay que hacer más eficiente la recaudación. Hay un nivel de evasión fiscal todavía importante, sobre todo en el IRAE, donde hay un porcentaje de evasión importante. Por lo tanto, patrimonio que reclamaron también. Sí, también lo plantearon. Nosotros no estamos en este momento pensando en una reforma tributaria ni en cambio impositivo, pero sí creo que hay que hacer más eficiente y recaudar los impuestos que por ley están vigentes en el país para permitir una mejor justicia, una mayor igualdad. Pero básicamente el análisis de la rendición de cuentas nos va a permitir ver si es posible que algunos de estos planteos se puedan contemplar. Se pueden discutir instrumentos, lo que no se discute son derechos. Y yo creo que el tripartismo y la negociación colectiva es un tema que vino para quedarse, que hay que modificarlo, sí, que hay que ayornarlo en el nuevo momento también, que hay que hacerlos más justos para la realidad Montevideo interior, para que haya negociación por empresa, no siempre por rama. Hay muchas cosas para trabajar. Con tripartismo, dándole un valor a la negociación importante, con una actitud de mediación del Ministerio de Trabajo. A ver, todos los que aspiramos a ser gobierno tenemos claro que necesitamos dialogar con todos los actores, coincidiendo y discrepando. Después llega el momento de las decisiones. Y cuando uno tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones, porque el gobierno no se comparte. Hoy tenemos una ley imperfecta, ha sido observada por la OIT y tenemos que ver, lo está haciendo el propio gobierno, cómo sorteamos esas observaciones y hacemos las correcciones necesarias para adecuarnos a los convenios internacionales. Pero eso hay que hacerlo en acuerdo. Las reglas en materia de relaciones laborales no se imponen, no las puede imponer el Estado y no las puede imponer una de las partes a la otra. El Estado tiene que impulsar los acuerdos, generar instancias de diálogo para alcanzar ese tipo de soluciones. De manera que en ese sentido yo creo que la confirmación es plena y absoluta. Déjeme decirle también que me gustó mucho el acto porque creo que asistimos a un 1 de mayo muy reivindicativo. Los tres discursos, cada uno con su estilo y abordando
temas distintos y áreas distintas de la vida nacional, plantearon reivindicaciones en nombre de los trabajadores, y eso es lo que yo creo que fundamentalmente el PIT-CNT debe hacer, y hace muy bien cuando va por ese camino. En lo internacional es notorio que tenemos diferencias, pero las diferencias las tiene el PIT-CNT con nosotros y las tiene con el propio gobierno en muchos aspectos, y las tiene hacia su propia interna. Por algo hoy el caso Venezuela se eludió prácticamente, no hubo la más mínima referencia en los discursos, alguna referencia tangencial. Se habló más de Brasil que de Venezuela, que se ve que allí hay un factor más de coincidencia dentro del PIT-CNT que de desunión, como ocurre en el caso de Venezuela. Esto es público y notorio. La negociación colectiva además ha demostrado, después de que se instaló, luego de haber estado el Uruguay sin negociación colectiva, en donde no la restablecieron gobiernos blancos y colorados, lamentablemente, que vino la negociación colectiva y aquel cuco que se pintaba no está. De hecho, al revés, o sea, mejoraron las condiciones salariales de miles, cientos de miles de uruguayos, y eso es, digamos, el final, el sustrato final de una herramienta como la negociación colectiva. O sea que, por supuesto que sí, o sea, nos parece fundamental. La renuncia de Pedro Bordaberry del Partido Colorado de alguna forma implica alejar del partido toda una visión que se puede considerar de derecha para abrir la puerta a una visión de centroizquierda. Yo lo que creo es que, a ver, primero, agradecer a Bordaberry es de orden, porque el acierto en el error. Muchas veces yo fui muy crítico, es muy obvio, muy público. Igual dio todo lo que pudo para levantar el partido. Eso es lo primero. Lo segundo, no puedo negar, es un acto también de honestidad y transparencia, de que, digamos, a quienes queremos cambiar la cara del partido y sobre todo darle una impronta progresista, ballista, liberal, pero no conservadora, nos viene muy bien el hecho de que se despeje, digamos, la competencia y que podamos apretar el acelerador a fondo y intentar de cambiar el paradigma que el Partido Colorado ha tenido en los últimos 30 años. No es culpa solo de Bordaberry la derechización del partido. Bordaberry en todo caso fue la consecuencia, no fue la causa. Esto viene de hace muchos años. Entonces lo que nosotros nos proponemos de hace tiempo es cambiar eso. ¿Se cambia de un día para el otro? No, va a ser un proceso a mediano plazo, pero ya empezamos.